Nada, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí celebrando con nosotras este día tan importante. Gracias también al centro por permitir que haya una jornada donde se esté hablando de salud, donde se esté hablando de prevención con perspectiva de género. Yo trabajo como agente de igualdad, como bien han dicho, soy coordinadora de una consultora de género, pero también soy técnica en prevención de riesgos laborales y me parece fundamental pues, lo que hemos ido trabajando, que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Me pongo yo la presentación? Y bueno, yo voy a hablar por mi parte de la experiencia que hemos tenido desde que en 2019 se aprueba el nuevo Real Decreto, que de cierta forma puso en marcha a todas las empresas para elaborar los planes de igualdad. Han sido unos años muy turbulentos y aquí os traigo un repaso de pues los principales errores que hemos detectado cuando las empresas están desarrollando planes de igualdad. En 2021 En 2021 se hizo un estudio de cuántas empresas estaban obligadas a tener el plan de igualdad y cuántas los habían registrado. En 2021, y no hace realmente mucho de ese momento, solo una de cada 4 empresas obligadas a tener el plan de igualdad realmente lo habían registrado. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por múltiples razones, pero principalmente las hemos agrupado en 5. Bien, porque no saben que están obligadas a hacer el plan de igualdad, bien porque no los han negociado adecuadamente y por lo tanto, una vez llegan al registro, los echan para atrás, que hayan fallos tanto en el diagnóstico como en el plan de acción y por último que hayan fallos o errores a la hora de registrar el plan de igualdad ante autoridad laboral. Vamos a verlo con cada uno de estos 5 bloques. Empezamos con aquellas empresas que todavía no saben que están obligadas. Es complicado no saberlo porque justamente las agentes de igualdad y las consultoras nos hemos hinchado a decir que hay una obligación, pero por repasar un poquito, el Real Decreto movilizó los planes de igualdad porque obligaba cada vez a más empresas. A partir de marzo de 2020, las empresas de más de 150, a partir de marzo de 2021, las empresas de más de 100 y a partir de marzo de 2022, las empresas de más de 50. De hecho, ahora mismo, todas las empresas que tengan 50 o más personas trabajadoras tienen la obligación de tener un plan de igualdad. ¿Qué pasa? Que la realidad de la masa empresarial de nuestro Estado no es fija y hay casos pues, más diversos. Entre ellos, las empresas que no tienen una cantidad fija de personal a lo largo del año, por ejemplo, el sector agrícola, el sector de restauración, hostelería. Entonces, nos esperamos al Real Decreto 901-2020 para que nos explicasen cómo hacemos el conteo de las personas en aquellas empresas donde no hay una población fija. Se tiene que hacer al menos el último día de los meses de junio y diciembre, mirando los 6 meses anteriores, y se contabiliza como una persona trabajadora todas aquellas personas que han trabajado 100 o más días o la fracción de esos 100 días en caso de jornadas que no sean completas. Y en el momento en el que alcanzamos las 50 personas, tenemos la obligación de hacer un plan de igualdad, independientemente de que dentro de 5 días ya no tengas esas 50 personas. Tienes la obligación y esta se mantiene. Entonces deberíamos estar elaborando ese plan de igualdad. Hay que tener cuidado también con lo que ponga en los convenios colectivos, especialmente en los convenios que han sido aprobados a partir de 2021. Hace un par de semanas me llama un compañero y me dice: oye, que tenemos una empresa que nos ha llamado y nos ha dicho que tiene una sanción por parte de inspección porque no tiene el plan de igualdad y tienen 4 personas trabajadoras. Y yo, qué raro. Pues son muy pocas. Y nada, miro el requerimiento de inspección y llego a lo que he señalado, que es que todas las empresas sujetas a ese convenio, en ese caso era el convenio de empresas de seguridad, tenían la obligación de tener el plan de igualdad elaborado, independientemente del número de personas trabajadoras que tuviera la empresa. Por lo tanto, no hay que fijarse solo en el número de personas empleadas, sino también lo que haya podido estipular el convenio colectivo al cual nos adscribimos. Y especialmente importante para aquellas empresas que tengan contratos públicos, porque el 31
diciembre de 2022, ya terminando el año, se modificó la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 y se estableció que las empresas con 50 o más personas trabajadoras, que en teoría tienen la obligación, si no lo tienen, no pueden contratar con administraciones públicas. Pasamos al ámbito de la negociación. Empresas que no han realizado de una forma adecuada la negociación del plan de igualdad. Y esto suele ser pues, entre un 60 y un 70% de las empresas. En la legislación se establece la obligación de negociar todos los planes de igualdad, incluyendo el diagnóstico de situación, con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Qué pasa con esta negociación? Que muchas veces cuando las empresas no tienen la obligación de hacer el plan de igualdad, eh, piensan o interpretan de esa ley que no tienen la obligación de negociar, nada más lejos de la realidad. Desde el momento en que decidimos tener un plan de igualdad, tenemos que seguir toda la normativa que se establece al respecto, incluyendo la necesidad de negociación. Esto es complejo para algunas empresas, especialmente las que son muy pequeñas, porque no pueden tener representación legal de la plantilla y, por lo tanto, tienen que negociar directamente con los sindicatos de la empresa o del sector. ¿Quién está legitimado para negociar? Porque no es cuestión de bajar a planta y decir tú y tú para arriba a negociar el plan de igualdad. No, tienen que ser personas que hayan sido elegidas por toda la plantilla y que estén comunicadas a autoridad laboral. Por lo tanto, si tenemos representantes legales que son de hace 20 años y no han sido elegidos de nuevo, no ha sido renovada esa RLT, esas personas no son válidas para negociar tampoco. Solo son válidas para negociar los delegados y las delegadas de personal, el comité de empresa y las secciones sindicales que puede haber en la organización y que sumen la mayoría del comité. Y además, tiene que haber representación legal por cada centro de trabajo que tenga esa empresa. Eso quiere decir que si tenemos una empresa donde hay pequeñas tiendas en muchísimos sitios repartidos por el Estado, de todos los centros de trabajo tiene que haber un representante legal. Normalmente, cuando ese es el caso, se llama directamente a los sindicatos mayoritarios porque es muy complicado gestionar tanta representación legal y una mesa negociadora tan grande. En el diagnóstico encontramos muchísimos fallos y principalmente nos suelen llegar empresas que han hecho lo siguiente. Hay páginas web, existen en la actualidad páginas web donde se supone que tú haces un completa y pega de un documento y te descargas un plan de igualdad. Esto, señoras, caballeros, no es un plan de igualdad. Esto es un documento que, bueno, lo vas rellenando y te sale pues un documento que tú ni has negociado, ni tiene un diagnóstico retributivo, ni tiene un plan de acción negociado y que, por supuesto, no va a ser aceptado por parte de la autoridad laboral y muchísimo menos por los representantes legales de la plantilla si decidimos negociar con este documento. El plan de igualdad es un análisis exhaustivo de muchas áreas de la organización y hay algunas que son estrictamente obligatorias según la legislación. Las he marcado en negrita para que nos quede más visual. Las áreas que son estrictamente obligatorias son el proceso de selección y contratación, el área de clasificación profesional, el área de condiciones de trabajo donde se incluye la auditoría retributiva, el área de retribuciones y registro retributivo, formación y promoción profesional, infrarrepresentación femenina, derechos de conciliación y corresponsabilidad y prevención frente al acoso. Y, adicionalmente, las empresas que así lo decidan a través de la negociación del plan de igualdad pueden incorporar otras áreas que consideren relevantes, que nosotras siempre consideramos relevantes y les decimos a las empresas que las incluyan porque, por ejemplo, si se quieren presentar algún tipo de acreditación o sello de calidad, no basta solo con lo estrictamente obligatorio, tenemos que aportar un poco más. Esas áreas serían, por ejemplo, comunicación y lenguaje inclusivo, protección a las víctimas de violencia de género y lo que nos ha congregado a todos y todas aquí, salud laboral con perspectiva de género. Estas áreas, como ya he dicho, se negocian si incluirlas o no. Aunque, como ya he dicho, si nos queremos presentar algún tipo de acreditación, es fundamental que las hayamos incluido.
En el caso de que no hayamos incluido salud laboral con perspectiva de género, aún así se hace un análisis en las condiciones de trabajo, sobre todo de si existe un listado de puestos que estén exentos de riesgo para el embarazo o la lactancia, y también si existe un protocolo de actuación ante casos de embarazo en la organización. Para que veáis que realmente, aunque sea un área voluntaria, se pregunta también en otras áreas por la importancia que tiene. Otro de los fallos más comunes es confundir qué es el protocolo de acoso sexual o no elaborar este protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo son obligatorios para todas las empresas. Si tenemos una persona trabajadora, tenemos la obligación de tener un protocolo de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y es un protocolo distinto al protocolo de acoso laboral. Lo regula dos legislaciones diferentes, por lo tanto son dos documentos diferentes con canales y con sistemas de actuación diferentes. Importante que estén los dos. Por otro lado, el registro retributivo. El registro retributivo es un aspecto bastante complejo a nivel técnico de elaborar. Y es un análisis de los valores medios y las medianas de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, siempre desagregados por sexo y distribuidos según cualquier tipo de clasificación aplicable en la empresa, que puede ser la que establezca la propia empresa, por ejemplo, los puestos de trabajo, o lo que establezca el convenio colectivo de aplicación, grupos, categorías, niveles, lo que decida la organización. ¿Qué suele ocurrir con el registro retributivo? Que, de nuevo, no sabemos que la obligación es para todas las empresas. El registro lo tiene que tener hecho todas las empresas con independencia de que en la empresa solo existan mujeres o solo existan hombres o que haya muy poco personal. No puede haber una diferencia superior o igual al 25% de forma injustificada. Eso quiere decir que si hay una diferencia del 26%, pero se debe a la antigüedad, a horas extra, a algún complemento concreto, eso es una causa justificada. Sin embargo, que se deba solo al sexo de la persona que ocupa ese puesto, eso no tendría ningún tipo de justificación y tendríamos que proponer medidas de actuación para reducir esa brecha. Este registro tiene que ser renovado anualmente, normalmente cuando cierra el año fiscal, que se han terminado de abonar los bonus o los premios o los incentivos, se renueva de nuevo el registro y tiene que estar a disposición de la plantilla a través de su representación legal. La plantilla tiene derecho de acceso al porcentaje de brecha que existe en la totalidad de la organización y en su puesto, no a los datos retributivos como tal, sino al porcentaje de brecha. ¿Qué pasa con los registros retributivos? Sabemos que hay muchas organizaciones y asesorías de nóminas que están incorporando software para calcular la brecha, pero esto no es un registro retributivo, esto es un análisis de la brecha. El registro es algo más, el registro es justificar ¿qué pasa con esas brechas que son superiores al 25%? ¿Por qué se producen esas brechas? Y además no están separados los conceptos retributivos. Nosotras siempre pedimos que los conceptos estén separados, la antigüedad, el plus de desplazamientos, lo que sea, porque si aparece una brecha en un complemento, sí que podemos determinar que la brecha está en ese complemento. Si aparecen todos agregados, pues no podemos determinar por qué se produce. También hay errores o fallos frecuentes cuando hacemos el registro retributivo porque lo podemos tener de dos formas diferentes, con los salarios efectivos y con los salarios equiparados. Los salarios efectivos son los que realmente ha percibido la persona trabajadora. Es decir, si ha trabajado 5 días, está el salario correspondiente a esos 5 días. Y se ven todas las situaciones contractuales que ha tenido esa persona durante el año. Pues, por ejemplo, si a mitad de año ha cambiado de categoría, aparece una línea con la categoría inicial y una segunda línea con la segunda categoría. Esta parte del registro es obligatoria. Esta es la que obliga a la legislación. Tienen que aparecer las brechas por los salarios efectivos. Y luego podemos sacar también los salarios equiparados, que lo que hace
la herramienta, la del Instituto de las Mujeres, es aumentar proporcionalmente el salario en función de la jornada y en función del número de días trabajados. Es decir, si una persona ha trabajado mitad de año y ha cobrado 500 euros, la herramienta va a subir proporcionalmente el salario hasta los 1.000 euros para cubrir los 365 días del año, y lo mismo con el porcentaje de jornada. Esta forma de ver la brecha solo valora la última situación contractual, coge la última situación y la anualiza o la normaliza, y esta parte es voluntaria, es adicional, pero nosotras siempre recomendamos incorporarla porque realmente me permite ver la brecha cuando la situación de todas las personas de la organización se ha equiparado, es la misma para todo el mundo. Entonces la brecha es como más realista. Otro error también muy frecuente es confundir el registro con la auditoría. Cuando he explicado lo que es el registro, he dicho que la distribución puede ser cualquier tipo de clasificación aplicable en la empresa. En la auditoría no. En la auditoría necesariamente se tiene que ver esa brecha por los puestos de igual valor. Por lo tanto, la auditoría implica analizar qué puestos de nuestra compañía son iguales o de igual valor. Para eso hay un proceso de valoración de todos los puestos de trabajo y el establecimiento de los puestos de igual valor. Una vez ya los tenemos, volvemos a calcular la brecha, analizamos y justificamos aquellas diferencias que sean iguales o superiores al 25%, y analizamos también qué factores pueden estar generando esas brechas. Pues, por ejemplo, que todas las mujeres estén en la base de la organización y todos los hombres estén en los puestos directivos genera brecha por razones más que evidentes. Y no solo es en el análisis, sino también la propuesta de medidas de corrección, medidas para ir reduciendo paulatinamente esas brechas salariales. Como sabéis, el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad ha aprobado dos herramientas que son gratuitas y están disponibles. Con el registro retributivo hay que tener cuidado de utilizar la versión actualizada, la que ponga 2021, porque hay una anterior que no funciona. Y lo mismo para la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género. Se habilita tanto una herramienta como el manual de uso de la herramienta y un manual de cómo hacer una auditoría retributiva. En cuanto a errores en el plan de acción, pues existen muchos y muy variados, pero yo los he englobado en los que vamos a ver a continuación. La primera es hacer propuestas de acción poco realistas. Em, es mejor empezar despacito y con buena letra y con cosas que estén ajustadas al diagnóstico de situación, que intentar hacer mucho, porque al final lo único que pasa es que no llevamos a cabo las acciones. Por lo tanto, en función del nivel de compromiso que tenga la organización con la igualdad y con los medios de los que realmente disponga, económicos, temporales y humanos, vamos a hacer una propuesta de acción que sea ajustada y que sea realista a la organización en la que estamos trabajando. Algo que, por supuesto, no te permite, si estás haciendo un plan de igualdad rellenable en web. Otro error también bastante frecuente es enfocar todas las medidas a las mujeres. Cuando hablamos de estudios de género o perspectiva de género, no estamos hablando solo de las mujeres. De hecho, es muy importante trabajar con los hombres, no solo a nivel pedagógico, trabajando los roles y los estereotipos de género, sino también en cuanto a las medidas de conciliación. Es fundamental que las organizaciones fomenten que los hombres adopten y se acojan también a esas medidas de conciliación para que realmente haya igualdad de oportunidades y que las experiencias de maternidad o de paternidad o de lactancia no castiguen las carreras profesionales de las mujeres. Otro error bastante frecuente es no involucrar a la dirección o a los mandos intermedios, no solo en la elaboración del plan, sino también en la transmisión del mismo, porque al final son las personas que crean la cultura, una cultura organizacional inclusiva, unos valores igualitarios, y que son las personas que tienen que transmitir esos valores de igualdad a toda la organización. Todo lo que trabajemos con los y las líderes va a caer en cascada al resto del personal. Por eso, muy importante trabajar esta parte. Y también van a ser las personas encargadas de, si existe una práctica, una actitud que sea discriminatoria
para las personas de nuestra organización son las personas que tienen que dar un paso enfrente y prohibir y rechazar ese tipo de prácticas. Por otro lado, no sensibilizar a la plantilla, no solo porque es obligatorio según la ley de igualdad, no solo hacer el plan, sino también sensibilizar y transmitir ese plan de igualdad a toda la organización, sino porque tienen derecho a conocer cuál es la situación de igualdad de su organización y porque es fundamental para poner en marcha el plan de igualdad. El plan de igualdad es para la plantilla, por lo tanto, tienen que ser una parte fundamental tanto en la elaboración como en el desarrollo del mismo. Y pasamos a errores en el registro. Normalmente aquí es donde suele haber más problema porque no es un trámite sencillo. El primer error es no registrar el plan de igualdad. Esto sucede o bien cuando no hemos negociado bien el plan de igualdad o bien cuando no tenemos la obligación y decidimos que no lo vamos a registrar ante el RESCON. Todas las empresas obligadas a hacer el plan de igualdad tienen la misma obligación de registrar el plan de igualdad, porque si no lo tenemos registrado es como si no lo tuviéramos. No hay ningún tipo de documentación disponible para inspección de trabajo, por ejemplo, para determinar que tú sí estás cumpliendo con tu obligación. Cuando vamos a registrar el plan de igualdad en el RESCON, que es el portal habilitado para ello, hay una parte donde suele haber mucha duda, que es dónde lo registro, como plan acordado o como plan no acordado. Aquí hay confusión entre negociado y acordado. Negociados tienen que estar todos los planes de igualdad. Otra cosa es que tú llegues a un acuerdo con la parte social, de un acuerdo total o de la mayoría de la parte social, y que lo presentes como plan acordado. Y otra cosa es que no tengas acuerdo con la parte social o que el acuerdo sea minoritario y que lo tengas que presentar como plan no acordado. Existen las dos vías, normalmente lo más positivo es que se haya llegado a un acuerdo, pero hay veces que no es posible o no de forma total. En cuanto a la documentación que tenemos que tener preparada para hacer este fantástico registro, es el acta de constitución de la mesa negociadora, el acta de firma del plan de igualdad, es decir, donde la comisión negociadora ofrece su acuerdo con lo que se va a registrar, la delegación de la comisión negociadora en la persona o en la entidad que va a hacer el registro, el texto del acuerdo, que es el plan de igualdad firmado en todas las hojas por todas las personas que hayan negociado, y esto es muy importante. El texto del acuerdo sin firma en formato editable, por ejemplo, Word o PowerPoint, un formato editable. Y luego otros documentos que ahora comentaré cuáles son. Si alguien durante la complementación tiene cualquier tipo de duda, tenemos un tutorial fantástico de YouTube y un canal de preguntas por si os veis apurados en ese momento, contestamos en 24 horas. Un error muy frecuente en cuanto al registro del plan de igualdad es no aportar toda la documentación. Si tenéis 27.000 actas de reunión, subirlas todas. Mejor que sobren documentos que falten. Y los documentos que suelen faltar son el diagnóstico del plan de igualdad, el registro retributivo y la auditoría retributiva, porque como a veces no se incluyen dentro del plan de igualdad y no hay ningún concepto específico donde lo puedas subir, se nos olvida o no lo subimos. Estos tres documentos, tanto el registro, el diagnóstico como la auditoría, los podemos subir con la opción de otros, que hay un concepto específico para poner otros documentos. De esta forma, cuando subimos esta documentación, esta información no es pública. Todo lo demás será público y lo podrá ver todo el mundo. Si subimos el diagnóstico, la auditoría y el registro con la opción de otros, está en formato oculto, por así decirlo, no está a disposición. Y cuando trabajemos con organizaciones sindicales, cuando hayan participado en el proceso de negociación, hay que pedirles que nos den la certificación por parte de su organización sindical de que son las personas legítimas para negociar el plan de igualdad. Os lo digo porque si no lo añadís, luego os lo van a pedir como subsanación por parte del RESCON. Y por último, es importante no dejar el plan de igualdad en un cajón. Lo he terminado, lo he registrado, me lo han aprobado,
lo suelto en un cajón, lo cierro y dentro de 4 años lo volvemos a abrir. En primer lugar, porque si no llevamos a cabo las medidas podemos ser objeto de denuncia por la parte social o por las organizaciones sindicales. Porque no hemos desarrollado los seguimientos. Hay que tener en cuenta de que en la legislación se ponen un mínimo de 2 seguimientos, uno intermedio y uno al finalizar el plan de igualdad, y porque hemos hecho algo positivo para la plantilla. ¿Por qué no le estamos dando visibilidad? ¿Por qué no le estamos dando transmisión a ese plan de igualdad? Y muy importante también antes, y esto es un consejo ya personal, revisadlo todo antes de darle a enviar al RESCON. ¿Por qué? Porque si nos hemos equivocado en algo, aunque sea lo más mínimo, no podemos corregirlo hasta que no llegue una subsanación. Y normalmente los plazos a día de hoy están entre una semana, que es lo muy poco frecuente, y un año para que te den algún tipo de respuesta por parte del RESCON. Entonces, cuidado a la hora de enviar la documentación. Y por último, la pregunta más frecuente que me suelen hacer, ¿me pueden sancionar por no cumplir con mis obligaciones en igualdad? Por supuesto que sí. Hay una campaña de hecho específica por parte de Inspección de Trabajo, que es la 0035, donde se establecen una serie de medidas de actuación. La primera es el cruce de base de datos para detectar situaciones de discriminación, especialmente discriminación salarial. Por lo tanto, toda la información que nosotros tengamos que llevar a cabo, como es el protocolo, el registro y el plan de igualdad, con información veraz, porque esto lo están revisando. Y por otro lado, el incremento del número de actuaciones de inspección de trabajo en todas las comunidades autónomas para revisar si se están cumpliendo con las obligaciones en materia de igualdad. Hay que tener en cuenta de que en función de lo grande que sea nuestra compañía y de lo que estemos incumpliendo, estamos hablando de sanciones de entre 751 euros, que no está mal, y 819.000 euros, que ya está un poco peor. Entonces, muy importante tener en cuenta las obligaciones, todas las obligaciones en materia de igualdad y llevarlas a cabo de una forma adecuada. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora os dejo que os hagáis un café y si alguien tiene cualquier duda, que venga y que me pregunte.